Bien, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes, Diego, buenas tardes a los presentes. Bien, como comentamos, vamos a dar inicio a la sesión. Esta sesión, ¿cierto?, se basa en lo que es el protocolo OCPF versión 3 en multiárea, en la cual primero vamos a dar una introducción, ¿cierto? Y luego vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? La idea es podamos practicar, ¿cierto? Podamos tener en claro cuáles son las lógicas de las configuraciones, ¿cierto? Los parámetros a modificar dentro de este protocolo y luego, ¿cierto?, ponerlo en práctica en un ejercicio en Packet Tracer. Así que para ello, ¿cierto?, estamos grabando la sesión, como en ocasiones anteriores, para los compañeros, ¿cierto?, que no están presentes, que puedan revisarlo posteriormente el video. Asimismo, como están trabajando los capítulos del curso de NetACAD y también trabajar en lo que es el aula virtual y donde ya están presentes también los contenidos que hemos subido semana a semana. Eso de los próximos días estaríamos haciendo ya la evaluación número 3 práctica, por lo tanto vamos a enviar un ejercicio también de Packet Tracer, un skill para desarrollar, el cual va a tener cierto configuración de OCPF, IGRP, pero más basada en OCPF tipo área única y multiárea y resolución de problemas del protocolo. Eso sería la semana del día 13. ¿Ya? Entonces la semana del 13 vamos a enviar el ejercicio, unos días para terminarlo y subirlo al aula virtual. ¿Cierto? Y nos quedaría después, ya para ir finalizando, lo que sería el examen online Cisco. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a hacer durante este mes. Nos quedaría entonces la evaluación práctica, que es la prueba 3 de Packet Tracer, y el examen online Cisco. Aquí lo podemos hacer, ¿cierto? Una semana la prueba práctica, a la otra el examen de Cisco. Bien, pues entonces vamos a explicar lo que es el protocolo, ya para ir cerrando, ¿cierto?, este tema de OCPF multiárea, cuáles son las características a configurar. Esto corresponde, ¿cierto?, a la materia ya del capítulo 9. Recuerden que el curso es corto en cantidad de capítulos. El 9 es multiárea y el capítulo 10 o capítulo final habla de resolución de problemas, nada más que eso. Por lo tanto, como materia, nosotros tocaríamos hasta lo que es el capítulo 9. ¿Ya? El capítulo 10 más que nada el resumen y cómo se resuelven los problemas de los protocolos ¿cierto?, de tipo dinámico, de tipo vector distancia y estado enlace. Bien, entonces el funcionamiento de OCPF en su funcionamiento multiárea, que de hecho ya hicimos un ejercicio antes del receso que tuvimos la semana anterior, hicimos un ejercicio de OCPF multiárea, pero ese ejercicio lo hicimos basado para OCPF B2, ¿cierto? Con IPv4. Hoy día vamos a hacer lo mismo, pero con OCPF B3, ya para, ¿cierto?, ir cerrando el ciclo de este protocolo. Así que vamos a explicar algunos aspectos y luego nos vamos de lleno a lo que es la configuración. Ahora, ¿por qué se creó el protocolo OCPF multiárea? ¿Cierto? Eso es como la derivación de este protocolo. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Nosotros tenemos dos formas de trabajar OCPF. Está OCPF de área única, que se caracteriza por que todas sus redes a publicar están dentro de la misma área, denominada área cero. Y eso indica que todas las rutas no se resumen y todas las tablas de enrutamiento empiezan a ser muy grandes, ¿ya? Si nosotros estamos trabajando con 2 o 3 routers y estamos usando CPF y usamos área única, no habría ningún problema, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo una red en la cual ya tengo 50 routers, ¿ya?, y los quiero usar con área única? Eso significa que mi convergencia de red va a ser demasiado gigante. Y eso va a producir congestión, va a producir en algún momento mal funcionamiento de un router, sobre todo en sus procesadores, ya que tienen que manejar rutas demasiado grandes, ¿ya? Recuerden que la congestión se va a producir debido a que el protocolo CPF tiene que enviar a través de la red, a través de la dirección de multicast, la 224.0.0.5, a través de la red, paquetes de saludo. Entonces van a enviar millones de paquetes de saludo y me van a congestionar mi red. Entonces para ello se creó una adaptación del protocolo en el cual esta forma de trabajo se llama multiárea. ¿Y qué es lo que hace el OCPF multiárea? Es dividir grupos más pequeños para que las tablas de enrutamiento no sean grandes. Por ejemplo, como está presente ahí en la topología,
¿cierto? Como la estamos viendo en pantalla, lo que se da a entender, perdón, vamos a retroceder. Ahí, lo que se da a entender es que si esto fuese área única, y estamos viendo que hay una cantidad de 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 routers. Si fueran área cero, área única, tendrían que entre ellos conocer todas las redes de todos. Y se produciría, como mencionábamos, congestión en la red, mal funcionamiento de los routers y sobrecarga en el router que cumple el rol de ser el router designado, ¿cierto? Tendría una sobrecarga de tablas muy grande. Entonces, para ello, se hacen grupos o áreas más pequeñas. Y eso es lo que se denomina multiárea. ¿Qué permite hacer la multiárea? Tablas de enrutamiento más pequeñas. Es decir, los routers que pertenecen o publican su tabla de enrutamiento en el área 1 solamente se le envían a los que pertenecen al área 1, los del área 0 al área 0, y como dice ahí, los del área 51 al área 51. ¿Ya? Es una topología general, pero las tablas de enrutamiento se distribuyen solamente a los que corresponden a su propia área. Entonces segmentamos nosotros. Y eso genera tablas más pequeñas, menos sobrecarga en la actualización de estado enlace. Recuerden que menos sobrecarga en la red y menos cálculo del árbol OCPF. Es decir, tampoco el router, que es el router designado, tiene que estar haciendo tantos cálculos de ruta y combinaciones distintas. ¿Ya? Ese es el objetivo de hacer lo que es multiárea. O sea, nosotros podríamos hacer multiárea pensando en el protocolo cuando trabaja con redes grandes, OCPF, 255 routers. Ahí necesito sí o sí hacer multiárea. Sería imposible hacer un área cero para 255 routers. ¿Ya? El router con suerte sería tanto el procesamiento que tiene de rutas que tiene que hacer que con suerte funcionaría el router. ¿Ya? El procesador estaría al 100%, el router se pegaría, ¿cierto? Y las tablas de enrutamiento serían gigantes. ¿Ya? La convergencia sería demasiado lenta también. Otro aspecto, ¿cierto?, que tiene lo que es multiárea, es que también hay áreas que se llaman de tránsito, ¿cierto?, o troncales, y áreas comunes. ¿A qué se le refiere el área común? Son las áreas, ¿cierto?, que no se comunican con otra área, ¿ya? Las áreas de troncales o tránsito son las áreas más importantes, y en este caso son las áreas, por ejemplo, que se conectan hacia Internet. Eso quiere decir que si un router está en el área 0, lo más probable es que ese router que está en el área 0 sea el que se conecta hacia Internet. Y los routers que están dentro de otras áreas menos importantes, ya no menos importantes en realidad, pero que no se comunican hacia Internet, se llaman áreas comunes, no troncales. Entonces, para nosotros, el área troncal vendría siendo un área de un router en el cual se comunica hacia el mundo exterior. Es decir, el área 0 sería para nosotros el área troncal o de tránsito. Debido a que ese router no solamente se va a comunicar con las áreas internas, sino que también se va a conectar con el resto del mundo. Entonces ahí también debo considerar que ese va a ser el router más importante de mi arquitectura. ¿Ya? Entonces para ello también tenemos que definir qué función van a cumplir estos routers. ¿Ya? Están los routers, la forma de trabajar. Hay routers que se llaman routers internos, son los que están en las áreas interiores. Por ejemplo, la topología sería la que está en el área 1, la que está en el área 51, esos routers. Están los routers designados, ¿cierto? Que son los routers que estarían llevando las tablas de ruta y que también estaría en el área de tipo troncal, el router que está en el área 0. ¿Ya? Ese es el router designado y a veces el router más importante. Los routers de respaldo serían, ¿cierto?, los que se conectan al router 0. Están los routers de frontera, ¿cierto?, que son esos routers que están entre ambas áreas. Por ejemplo, un router que está entre el área 0 y el área 1. ¿Ya? Se le denomina un router de frontera. Así que tenemos varias formas de cómo nosotros vemos los routers según el lugar donde están ubicados y en qué área hacen referencia. Entonces, los routers internos serían los routers que están en los enlaces comunes. Los routers de respaldo es el router, ¿cierto?, que lleva las rutas que tiene el router designado, y los routers de frontera son los que comparten ambos mundos, que están conectados hacia Internet, pero también tienen un área interna. ¿Ya? En ese caso hay un router ahí troncal que se ve que pertenece el R1, en la primera parte, la izquierda, que está entre el área 0
pero también está entre el área 1. ¿Ya? Él se conecta a Internet, pero también pertenece a un área no troncal. Ellos se llaman los routers de frontera. Están en la frontera, está en medio, los límites de las áreas. Bien. De forma individual, ¿cierto? Recuerden que el registro de las bases de datos, OSPF, tienen que generar una estructura para poder, en este caso, armar esta ruta. Y estos son los LSA. Los LSA se refiere a los saludos, ¿cierto? A los saludos que hacen los routers para poder, en este caso, conocer a otros routers y gestionar las nuevas áreas. ¿Ya? Y estos tipos de saludos, tipos de LSA, van definiendo también a qué área pertenezco y qué tipo de área es la que debo mostrarle a otro router. ¿Ya? Para nosotros siempre los routers más importantes van a ser los que estén entre el área 0 y otra área, ya que ellos permiten comunicarse hacia el interior de la CPF de la empresa, pero también se conectan hacia el mundo exterior o internet. Entonces están routers que están trabajando hacia el mundo privado y al mundo público con respecto al protocolo CPF. Entonces tenemos varios tipos, ¿cierto?, de estos LSA mencionados por ahí. ¿Ya? Los LSA, recuerden los 5 tipos iniciales en el protocolo CPF. Primero, un router que cuando trabaja con CPF tiene una lista de todas sus tarjetas conectadas y según ello empieza a ver si hay equipos vecinos y por qué tarjetas me conecto hacia ellos. Las adyacencias se producen. ¿Ya? Adyacencias cuando identifico a otro router, en este caso que está usando el mismo protocolo que yo, compartimos la misma ruta y usamos en la misma área. Entonces, el primer tipo, ¿cierto?, de funcionamiento LSA, ¿cómo se genera? Cuando un router arma un listado de sus interfaces, las que tiene directamente conectadas, y las compara, ¿cierto?, con los equipos vecinos y ver en qué estado están esos enlaces y esos vecinos, si están activos o no activos, y le empieza a mandar estos saludos para ver y conocer su entorno. Están los LSA de tipo 2, que es cuando ya se están empezando a conocer, tienen que saber o identificar quiénes son los routers designados, quiénes son los routers de respaldo, los BDR y quiénes son los otros. Entonces, los routers empiezan a identificar lo que es el ID de router, el número identificador, para saber qué función cumple en esta topología, ¿ya? Para saber si es un router, el 111 es un router designado, si es el 2222 es un router de respaldo, y así sucesivamente. Los routers que están en el borde, los ABR, ¿cierto?, los que están entre el área 0 y otra área, empiezan a anunciar redes para otra área. Entonces él empieza a informarle, ¿cierto?, las cosas que conoce desde Internet hacia el mundo interior. Es un router que está expuesto, es un router que en cierta forma podría correr peligro si no es bien configurado con respecto a su aspecto de seguridad. Es un router que queda expuesto al mundo exterior y también a la empresa en sí. Se identifican, ¿cierto?, estas rutas, los routers de border, y se definen cuáles son las rutas o redes que están dentro del dominio de routing, las que están dentro de la organización y las que están fuera del dominio de routing, fuera o en Internet. ¿Ya? Siempre pensando que OSPF no es solamente un protocolo que lo vamos a ocupar nosotros, sino que lo van a ocupar otras organizaciones y a través de Internet se ocupa mucho CPF. ¿Ya? Entonces, esos son los LSA o el funcionamiento que tienen los routers para poder conocer su entorno, empezar a ver el escenario donde van a trabajar y conocer quiénes serían los routers vecinos que conciernen o contienen los mismos tipos de áreas hacia él. Esto lo vamos a entender un poco mejor cuando lo estemos configurando, ¿ya? Cuando vemos la tabla de enrutamiento, show IP route, ¿cierto? Van a aparecer las áreas que son con O, que se refieren a OSPF, pero también van a tener algunos indicadores. Por ejemplo, hay una lista, hay una fila que está marcada o destacada con color morado, ¿cierto? Donde dice una ruta de OCPF, pero dice IA. Entonces, el IA significa que es interárea. Eso significa que esa ruta no solamente la está aprendiendo del área 0, sino que también me trae tráfico del área 1 o el área 50 o otros números de área. Un intraárea, recuerden que un router que está entre medio, ¿cierto? Que está compartiendo acceso a su internet, pero también está dentro
del protocolo a nivel empresarial dentro de la organización. Y las redes que aparecen con la letra E, como la EI o E2, E1 o E2, significa que son redes que vienen del mundo exterior. Es decir, también son OCPF, pero vienen desde Internet. Entonces, ahora el protocolo Choice per Route no va a parecer diferente. Los resultados van a ser más variados que en la OCPF de área única, ¿ya? Y así yo sé de dónde vienen las redes, ¿ya? Si es O de OCPF, es dentro del enrutamiento normal. Si es O y A, significa que es intra-área, es decir, viene de otra área, estamos compartiendo área. Y si tiene la letra E, significa que son externos o vienen desde Internet. Y así nosotros vamos identificando el enrutamiento y de dónde viene o de dónde nace. La configuración para OCPF multiárea, antes que empecemos a levantar el ejercicio, tiene un tipo de implementación en la cual, bajo este aspecto, depende de qué requisitos yo necesito hacer. O sea, yo también podría utilizar OCPF multiárea para OCPF V2 o OCPF V3 para un grupo pequeño de routers. Yo perfectamente podría usar multiárea y tengo 3 routers, no hay ninguna problemática. La lógica sería, tengo 3 routers, entonces uso área única. No, también puedo usar multiárea, ¿ya? Pero siempre pensando que para redes escalables o redes, ¿cierto?, en la cual tienen un crecimiento mayor en ruta, la lógica sería usar OCPF multiárea, pero eso no me limita a que la use para segmentos de topologías más pequeñas, ¿ya? Como se presenta acá, 3 routers y también puedo usar multiárea. Y ahí habla, ¿cierto? Dice que el router que se convierte en el ABR, el router de borde, contiene instrucciones de redes de diferentes áreas, es decir, un router que pertenece a 2 mundos, al área 0 y al área 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces esos routers van a aprender redes de un mundo y aprenden redes de otro mundo. Y entre ellos, entre sus tablas de enrutamiento, tienen que saber a quién se le envía y a quién no. Y la otra diferencia a considerar, recuerden que OCPF multiárea o OCPF de área única en versión 3 para IPv6 no se publican redes, lo que se publican son las tarjetas de red, ¿cierto? La dirección de la tarjeta. El enrutamiento va dentro de la interfaz, versus OCPF V2, que lo que se publicaban eran, ya sea para área única o multiárea, las redes directamente conectadas. Para verificación, ¿cierto?, del CPF multiárea, los comandos son los mismos, ¿ya? Son los mismos comandos que se usan para área única. Show IP row, show IP OCPF neighbor, show IP OCPF details, ¿cierto? Show IP OCPF summary, show IP protocols, todos los mismos, ¿ya? No hay una diferencia en los comandos de verificación, ¿ya? Y lo mismo es el equivalente para OCPF v3, ¿cierto? Donde el comando cambia por IPv6. Show IPv6 protocol, show IPv6 route, show IPv6 OCPF neighbor, etc. ¿Ya? Esto es para que nos vamos, ¿cierto?, poniendo en el contexto. En el contexto, ¿cierto?, de verificación de ruta. Para verificar, ¿cierto?, los LSDB, que vendría siendo la Link State Database, la base de datos de rutas. Quiero ver la base de datos almacenada de ruta. Para, ¿cierto?, OCPF v2 sería show IP OCPF database. Para y OCPF v3 sería show IPv6 OCPF database, ¿cierto? El resultado es el mismo, el comando varía en su estructura de IP por IPv6. Y ahí aparecen los comandos, ¿cierto? Aparecen las rutas, el tiempo que ya conoce una ruta en segundos, si hay tráfico o no hay tráfico, etc. Así que ahí no tenemos una variación. Así como resumen entonces del capítulo, OCPF, ¿cierto?, multiárea se hizo para cuando ya existe un crecimiento de una red en la cual se usa OCPF para segmentar en grupos más pequeños la ruta, no generar tanto tráfico sobrecargado de un solo router y generar, en este caso, tablas de enrutamiento más pequeñas, ¿cierto? Ese es como el objetivo de
UCPF multiárea. Se denomina área o red troncal los routers que trabajan en el área 0, y esa área o troncal generalmente es la que tiene los routers que se conectan hacia Internet. ¿Ya? En las áreas comunes, ¿cierto? Son las áreas que no se conectan a Internet y están en áreas internas dentro de la organización, ¿cierto? Otros números, el área 1, el 50, el área 10, etc. El área 0, nuevamente la denominamos como el área principal de CPF. Y asimismo, el router que pertenezca al área 0 también es un router de tipo designado, un DR. Por lo tanto, él tiene tabla de enrutamiento. Ya además de ello, es un router que se denomina como router de borde, ¿cierto? Un router que está en el límite. Un ABR, un router perimetral. Es decir, estoy entre Internet con el área 0 y estoy dentro de la intranet de la empresa con el área 50, el área 5 u otro número. Bien. Y también al aplicar comandos de revisión, ¿cierto? La sintaxis ahora, el resultado que nos va a mostrar la sintaxis es que las rutas van a tener distintos nombres y eso nos identifica también de dónde vienen, ¿cierto? Si yo ejecuto un show per route y me aparece O, entiendo que es bajo CPF normal. Si aparece OIA es intra-área, es decir, es una ruta que está aprendida de un área diferente a la mía, viene del área 1, del área 0, perdón, del área 50, del área 20, etc. Y si aparecen con la letra E, significa que son rutas que vienen desde el mundo exterior y el router que está en el borde, ¿cierto? El router perimetral es el que la está publicando hacia dentro de la organización. Bien, eso es para nosotros el resumen. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Aquí hay un ejemplo de configuración OSPF multiárea para IPv4. Esto ya lo vimos un par de semanas atrás. No hay comandos especiales, como dice ahí el resumen, para implementar OSPF multiárea, sino que cuál es un router multiárea, inmediatamente el router que está o que tiene más de una ruta diferente. Con eso ya es multiárea y además es un router ABR, un router de borde. En este caso el R1, como se presenta en la topología, el cual está configurado con su número de sistema autónomo 10, router OSPF 10, router ID 1111, por lo tanto es el router designado. Tiene una red en la cual está en el área 1 y tiene otra red que publicar que está en el área 0. Él está al medio. ¿Ya? Eso me indica inmediatamente que es el router principal de la red, es el router que está conectado a Internet y es el router que comparte redes hacia dentro de la organización. ¿Ya? Eso me define inmediatamente. Si se fijan, lo único que cambió ahora es el número de área para dividir grupos más pequeños de tabla de enrutamiento. Los comandos de verificación, todos los show son iguales y para OSPF v3 cambian por show y IPv6, pero siguen siendo los mismos comandos. Bien, vamos a desarrollar una topología entonces ahora para complementar lo aprendido, ¿ya? Pero lo vamos a hacer multiárea para OSPF v3. Así que vamos a compartir el escritorio y comenzamos inmediatamente. Este laboratorio, ¿cierto? Multiárea, lo vamos a hacer con 3 routers 1941. La configuración va a ser bastante sencilla, ¿ya? Vamos a poner unas direcciones de loopback para simular tráfico al mundo exterior, para simular también redes, y luego lo vamos a hacer en IPv6. ¿Ya? Al hacer en IPv6, ¿cierto? No publicamos redes, sino que lo que publicamos son las interfaces. Bien, cualquier comentario, ¿cierto? Cualquier duda en el chat la pueden ir dejando escrita y las vamos revisando y contestando a la brevedad. Entonces, 3 routers 1941, R1, R2 y R3. Los 3 routers, recuerden, vamos a hacer OSPF versión 3 o V3. Por acá, ¿cierto? Vamos a tener el área 0. Área 0, el R2 va a estar en el área 0. Por acá vamos a tener el área 1. Área 0, área 1.
y por acá el área 2. Vamos a marcar entonces ahora, ¿cierto? Anotar las loopbacks. ¿Cuáles son las loopbacks que va a tener cada router? Por acá va a estar la loopback 0, la LO0, la LO1, LO2, LO3. 0, 1, 2, 3. Son en total 4 direcciones de loopback, ¿cierto? O 4 interfaces de loopback que vamos a configurar. Y por acá van a haber 4 loopback más. La LO4, LO5, LO6 y LO7. ¿Ya? Las loopback. Estas van a estar asociadas al R1, estas al R3. Son direcciones de prueba. Y para marcar cuáles van a ser las áreas bien específicas, las vamos a definir también con un color para diferenciar los grupos. Entonces, el R1, él va a estar asociado al área 1, pero hasta la mitad. Él va a estar en 2 áreas distintas. El R2 también va a ser algo similar. Un poco chueco el círculo. Y va a estar en el área 0. Estas redes van a estar en el área 0, estas loopback en el área 1. Y el router, ¿cierto?, va a pertenecer a un área. Pero el router 2, y aquí vamos a hacer algo un poquito más grande, ¿cierto?, va a estar en el área 0. Por lo tanto, va a hacer que el R1 comparta área. El R1 va a estar entre el área 0 y el área 1, y el router 3 va a estar entre el área 2 y el área 0. ¿Ya? Van a estar compartiendo áreas. El router 2 va a tener una loopback también de prueba, o sea, la LO loopback 8. ¿Ya? La LO8. Entonces, área 0, área 1, área 2. Una vez que tenemos ya definidas las áreas, vamos a poner las tarjetas seriales en los routers, así que lo apagan y ponen sus enlaces QuickDoctave. Sus enlaces seriales a la derecha en los routers. Entonces instalan las interfaces seriales en los routers, en los 3, y conectamos de la siguiente forma. La serial, ¿cierto?, del R1, serial 00, a serial 000. Y del R2, serial 001, a la serial 001. ¿Ya? Así va a quedar la topología. R1, R2, R3. Vayan, ¿cierto?, anotándola. Vayan anotándola. Demos un segundo entonces para que anoten, armen la topología y empezamos a configurar.
Ya. Vamos a configurar entonces, ya tenemos la topología armada. Vamos a comenzar con el direccionamiento IP. Ya. Comenzamos con el R1. Y comenzamos, ¿cierto?, a configurar sus tarjetas de red. ¿Ya? Comenzando por la interface serial 000. Entonces la interface serial 000, vamos a dar un bloc de notas a las tarjetas. Entonces el R1, la serial 000, va a tener la siguiente dirección. Entonces serial 000 y además la dirección de link local. La vamos a anotar inmediatamente. Entonces, serial 000, la vamos a copiar por el chat en un momento más las direcciones para que la vayan, ¿cierto?, organizándose. Entonces, serial 000, la levanto, notch down, declaro el valor clock rate 9600, ¿cierto? Y declaro la dirección IPv6. IPv6 address, dirección y prefijo, y luego la dirección de link local. IPv6 address, link local. Bien. Entonces, tarjeta de red. Vamos a anotar las loopback también. Les copio inmediatamente el archivo. La loopback 0, la loopback 1, 2 y la loopback 3. La loopback 0, yo le voy a dar la dirección IPv6. La loopback 1, la loopback 2 y la loopback 3. Ya. A través del chat de Teams, ¿cierto?, va a estar copiado las direcciones IP de las tarjetas. Entonces, para el R1 van las direcciones IP correspondientes. Cópienlas en el chat, están, y las van configurando. Entonces, pues es cierto que termino con la tarjeta de red serial 00, voy con la loopback 1, la loopback 0, perdón. Interface loopback 0, ese address y la dirección. Voy con la loopback 1 y la dirección IP. Posteriormente voy con la loopback 2 y finalizo con la loopback 3. No es necesario levantar las loopback, entonces se activan inmediatamente al crearlas. Ya, tendría entonces todas las tarjetas de red listas, tanto físicas como virtuales, en el R1. Vamos a grabar. Vamos a revisar show IPv6, show IPv6 interface, show IPv6 interface brief. Y ahí efectivamente están las tarjetas.
las lupas que se autoasignaron una dirección de link local, ¿se fijaron? Bien. Entonces, R1, anoten las direcciones, la dirección de la serial, ya la tenemos en el chat, la dirección y la dirección del link local, y luego las de las loopback, una por una. Lo que nos falta también en el R1, ¿cierto? Para continuar a configurar el R2, es habilitar el enrutamiento en IPv6. Y eso lo hacemos con el comando IPv6 únicas routing. IPv6 únicas routing. Y ahí estaría apto para que en un momento más configuremos USPF multiárea, que es la parte más sencilla. Bien, ahí está entonces la configuración. Ya tenemos el R1. Y vamos a notar también la configuración del R2. El R2 también va a tener una tarjeta serial 000. Las vamos a proceder a anotar y luego las vamos a configurar. Ahí lo vamos a dejar en pantalla. En el R2 vamos a anotar las direcciones serial 000, las direcciones IP. Estarían la 2001, DB8, CAT 12.2, prefijo B64 y la F82 link local. Esas van a ir para la serial 000. Y la loopback que va a tener es solamente una, la LO8, loopback 8. Va a tener esta dirección, la vamos a anotar inmediatamente. Loopback 8. Pero también tiene otra tarjeta serial, la serial 001. 001. En la serial 001 vamos a anotar también sus direcciones. Entonces, el R2, tarjeta serial 000 con sus dos direcciones IPv6, serial 001 con sus dos direcciones IPv6 y la dirección de loopback. Copiémoslas por el chat, ¿cierto? Y empezamos a configurar el R2. Hay un segundo, ¿cierto? Para que anoten. Ya. Entonces, anotada ya
la configuración del R2, vamos a configurarla. Vamos al R2 primero. Serial 000. Tenemos anotadas, recuerden, las direcciones, así que se nos va a hacer bastante fácil. Copiadas en el chat. IPv6 address. Y luego la dirección del link local. Luego vamos con la otra tarjeta serial, la interface serial 001. Vamos. Esta tarjeta, recuerden que sincroniza a R3, por lo tanto es DCE. Y activamos la configuración IPv6. Y por último, la dirección de loopback, la loopback 8. Una vez que tengo las dos tarjetas seriales listas y la dirección de loopback, vamos a revisar show IPv6 interface brief, show IPv6 interface brief, y debería tener, ¿cierto?, dos tarjetas seriales listas con sus direcciones IPv6 y su dirección de link local, y también la dirección de loopback, de la interfaz loopback 8 con su dirección de link local también autoasignada. Restaría entonces grabar la configuración y activar el enrutamiento en IPv6 con IPv6 Unicast Routing. IPv6 Unicast Routing. Ya con eso, ¿cierto?, daríamos por terminado lo que es configuración IPv6 dentro del R2 y procedemos a configurar el R3. El R3 va a tener también una tarjeta serial 001 por configurar y 4 loopback. Entonces, el R3 va a tener la serial 001. Vamos a anotar también, luego procedemos a configurar. Ahí está la dirección. Y luego las loopback, las cuales serían las 4, 5, 6 y 7. 4, LO5, LO6 y LO7. Y las vamos a anotar ahora. Las vamos a dejar en el chat, ¿cierto? Compartida para que las tengan a mano. Configuraciones del R3. Les voy a copiar todas ahora, todas juntas. R1, R2 y R3.
Si las pueden copiar y pegar en un bloc de notas y tenerlas listas para configurar. Las vamos a dejar un segundo entonces, proyectadas para que las anoten y copien. Ya, retomamos entonces. Vamos a configurar el R3, ya copiamos las direcciones, las dejamos en pantalla proyectada un segundo y comenzamos con la configuración. Comenzamos con la serial 001. Designamos la dirección IPv6 que corresponda, la cual primero es la dirección 2001 de B8 y luego la dirección de link local. IPv6 address. Luego IPv6 address y la dirección FE80 2.2.3 local. Y después serían las loopback. La loopback 4, 5, 6 y 7. Loopback 4. Interface loopback 5. Interface loopback 6. Interface loopback 7.
configurado, revisamos. Interface brief. Revisamos las tarjetas configuradas. Deberían aparecer las loopback. Y la serial 001. Y para ir terminando, ¿cierto?, la configuración, habilitar enrutamiento IPv6. Como hicimos de la misma forma en los routers anteriores. IPv6 únicas routing. Lista la parte base del ejercicio, ¿cierto? Tenemos ya cierto la configuración base y nos vamos a ir ahora a lo que es enrutamiento USPF. Recuerden que USPF multiárea, y en este caso USPF V3 multiárea, para, en este caso, la implementación de redes IPv6 de tipo grandes, ¿cierto? Nos permite a nosotros reducir lo que son los ciclos de procesamiento del router. Trabaja un router, ¿cierto?, menos forzado, ya que creamos tablas de rutas más pequeñas al dividirlas por área, y eso genera menos sobrecarga de memoria y de procesador en los routers, y a su vez también genera menos sobrecarga en las tablas de enrutamiento de distribuir en las redes. En UCPF V3 tenemos, dentro de estas multiáreas, tenemos un área que es troncal, que es el área 0, ¿ya?, que es el área principal, y esa generalmente el área troncal es la que nos conectamos hacia otros perímetros, o nos conectamos, por ejemplo, hacia Internet, ¿ya? Así que para este laboratorio lo que vamos a aplicar ahora, luego de haber hecho el direccionamiento IP, empezar a aplicar simulación de distribución de redes en las loopback, ¿cierto?, bajo distintas áreas. Ese es como nuestro concepto inicial. Bien, vamos a habilitar entonces ahora el protocolo y el identificador en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces para ello, comenzamos con el R1 y habilitamos el protocolo IPv6, ¿ya? Se hace con el comando IPv6 router OSPF1, IPv6 router OSPF1, ¿ya? Y luego el número, ¿cierto?, de identificador de router, el cual vendría siendo router ID 1111. Entonces habilitamos IPv6 router OSPF1 y luego emite una advertencia y habilitamos el número correspondiente al identificador de router. Por lo tanto, este va a ser el router designado, ¿ya? Router designado en el R1. ¿Ya? Para el R2 lo mismo y para el R3 lo mismo. Entonces, voy al R2, nueva configuración, IPv6, router OSPF1, IPv6 router OSPF1 y router ID 2222. Voy al R3, IPv6 router OSPF1 router ID 3333. Ya. Entonces repetimos los pasos o la secuencia en los tres routers. Y ahora, ¿cierto?, vamos a configurar en el R1 lo que es, ¿cierto?, la multiárea, tarjeta por tarjeta. Recuerden que aquí no se publican redes, sino que se publican las tarjetas de red. Entonces en el R1, ¿cierto?, en el R1 tenemos que hacerlo dentro de las tarjetas que tenemos, dentro de las loopback y dentro también de las tarjetas seriales, ¿ya? Entonces vamos a la interface loopback 0, interface loopback 0, y tenemos que ir indicando a qué área pertenece cada una. Por ejemplo, interface loopback 0. Habilitamos el protocolo. Aquí viene USPF, IPv6, USPF1, área, y veo a qué área pertenece. La loopback 0 pertenece al área 1. Pertenece al área 1.
¿cierto? Declaro de que esta área, con el comando IPFS o SPF Network Point to Point, indico que debe conocer a otro router que tenga un área similar. O sea, si yo tengo en esa tarjeta el área 1, se la va a mostrar a otro router en otra tarjeta que también pertenezca al área 1. En este caso, solamente a las loopback. Bien. Voy al otro, hago lo mismo, el mismo paso, con la loopback 0, loopback 1, loopback 2 y loopback 3. ¿Ya? Es decir, repito, interface loopback 1, IPv6, OSPF 1, área 1, y luego IPv6, OSPF network, point to point. Vamos copiando, en realidad, si yo lo hago en una loopback, la debo hacer en todas igual. ¿Ya? Luego me voy a la loopback 2. Nuevamente lo mismo, IPv6, OSPF1, área 1, IPv6, OSPF network, point to point, punto a punto. Es decir, para que conozca en el otro extremo, ¿cierto? Un área del mismo número. Y luego, ¿cierto? Tengo la loopback 0, la loopback 1, la loopback 2 y voy a la loopback 3, que es la que está ahí. Interface loopback 3, IPv6, OSPF1, área 1. IPv6, OSPF network, point to point. ¿Ya? Y me faltaría identificar una tarjeta que está en otra área. Sería la serial 00. La serial 00 no está en el área 1, sino que la serial 00 se conecta al área 0. Ya está en otro, ¿cierto? En otro segmento de enrutamiento. Entonces, interface serial 000. Ya, entro a la tarjeta de la misma forma. Y le digo IPv6 o ICPF1, área 0. ¿Ya? Área 0. Como no participan más tarjetas, ¿cierto? Es la única que pertenece al área 0, no es necesario hacer el point to point. ¿Ya? Y grabo la configuración. Running config, startup config. Voy al R2, ¿ya? Para que después revisen. R2. En el R2 me percato, ¿cierto?, que todas sus tarjetas pertenecen al área 0. Por lo tanto, la loopback 8 va a estar en el área 0, la serial 000 y la serial 001. ¿Ya? Mucho más sencilla la configuración acá. Interface loopback 8, IPv6 OSPF1, área 0. IPv6 OSPF network point to point. En las loopback, recuerden, en las loopback. Luego, ¿cierto? Voy a configurar la serial 00, interface serial 000, IPv6 OSPF1, área 0, ¿ya? Y configuro, aparece adyacencia, ya está conociendo redes a través de la serial 00 desde el R1, interface serial 001, IPv6 OSPF1, área 0. ¿Ya? Tendríamos listo el router 2. Grabar. Y después vamos a revisar. Vamos con el R3. Vamos con el R3. En el R3
Las loopback 4, 5, 6, 7 pertenecen al área 2 y la serial 001 pertenece al área 0. Está intraárea. Interface. Comencemos con la loopback 4. Loopback 4, IPv6, USPF1, área 2. IPv6, USPF Network, point to point. Luego voy con la interface loopback 5, IPv6, USPF1, área 2. IPv6, USPF Network, point to point. Tengo la loopback 5 y voy con la loopback 6. ¿Ya? Interface, loopback 6, IPv6, USPF1, área 2, IPv6, USPF Network, point to point. ¿Ya? Llevamos con la loopback 6. Me quedaría la loopback 7, ¿cierto? Que pertenece al área 2. Interface, loopback 7, IPv6, F1, área 2, IPv6, USPF Network, point to point. Y la tarjeta que nos quedaría multiárea sería la serial 001 que va hacia el área 0. Interface serial 001, IPv6, USPF1, área 0. Bien, adyacencia, a través de, ¿cierto?, de esa tarjeta de red que va como multiárea o intraárea, conoció la adyacencia del router 2222. Ya. Grabar. Y vamos a revisar las tablas de enrutamiento. Ya estaríamos listos, en realidad, así que los comandos, solamente probar los comandos ahora. Entonces, IPv6 route, IPv6 route, vamos revisando. Show IPv6 route, show IPv6, show IPv6 USPF, show IPv6 route. Nos va a mostrar todas las redes con la letra O, ¿cierto?, aprendidas con el protocolo OCPF. Por acá, IPv6 route, lo mismo. Show IPv6 route. No hay rutas que vengan del mundo exterior, estos routers no están conectados a internet, por lo tanto no aparecen como las rutas con la letra E, si las conociese de una dirección de loopback externa. ¿Ya? Por ejemplo, si este router, el R2, por ejemplo, vamos a hacer que conozca una ruta hacia internet y vamos a ver si la publica el otro router, ¿ya? Es decir, aquí haría una ruta, por ejemplo, hacia internet, la 000000 con máscara 0000, y ahí la publicaría hacia el interior. Bien. Estamos ya, lo importante es que hagan el ejercicio, ¿cierto? Lo importante es que lo revisen y vayan practicando, ya que en los próximos días tendremos la última prueba. Y esto ya era USPF multiárea. Bien, jóvenes, me voy despidiendo ya. Les voy a compartir el video ahora para que lo revisen. Los ejercicios están publicados en el aula virtual y vayan repasándolos y haciéndolos con dedicación. Ya, nos estamos viendo en la siguiente clase del día jueves. Que tengan una buena tarde.